Buenos días a todos. Esta mañana voy a hablar de la memoria en los sueños y cómo aumentarla. Si eres el tipo de persona que no recuerdas haber soñado nada, lo que está sucediendo es que no recuerdas lo que soñaste, porque todo el mundo sueña. Y usualmente lo que se recuerda es lo que soñó poco antes de despertar. Va a ser usualmente el sueño más coherente porque el cerebro ya está más despierto y está ya llegando a la frecuencia de casi despertarse, pero no está despierto todavía. Y cuando uno despierta cambia de frecuencia y lo que fue grabado, vamos a decir, puesto en la memoria anteriormente, cuando el cerebro estaba a una velocidad totalmente diferente, es posible que que sea más difícil de recordar. No necesariamente, pero es mi experiencia y de leer recuentos de personas que recuerdan sus sueños. Usualmente eso es lo que sucede. Que uno recuerda lo último que soñó. Ahora, voy a hablar de una técnica de recordar sueños que ha sido muy útil para mí. Es una de las primeras cosas que aprendí cuando quería aumentar mi nivel de conciencia en los sueños. Y fue algo que me ayudó mucho y no fue algo que funcionó en un día, sino que poco a poco fui adquiriendo más y más memoria de todo lo que soñaba. Y es la práctica de escribir palabras clave. Simplemente uno está durmiendo, se despierta de soñar, no abre los ojos, agarra el lápiz y papel. Si tienes planeado hacer este tipo de actividad, debes tener algo con que escribir, lápiz o papel, lápiz o pluma o hasta una grabadora. El problema de la grabadora es que necesitas cabeza para prenderla y esto se supone que lo hagas con los ojos cerrados o casi cerrados sin moverte de la cama. Así que para mí papel y pluma es lo que a mí me funciona y yo enseguida escribo mis palabras clave. Las palabras clave son, cuando estabas teniendo un sueño, vas entonces a tratar de quedarte en el sueño cuando estás despertando, o sea, estás en el sueño y sientes que te vas a despertar, inmediatamente tratas de mantenerte en el sueño y empiezas a tratar de buscar el papel y la pluma y ahí vas a escribir 3 palabras que tengan que ver con el sueño. Depende del sueño, vas a escribir 3 palabras. Yo usando algo que me inventé, vamos a decir que sueñas que fuiste al río, estabas caminando y estabas en una vereda y viste un río, fuiste hacia el río, viste un viejo al lado del río y el viejo se veía sabio y te le acercas y te mira y te dice algo importante. Entonces despierta. En ese momento quieres recordar el mensaje, pero de la forma de recordar el mensaje, recordándote, apuntando cosas que sean salientes, importantes, importantes no, que recuerdes en el sueño. Por ejemplo, río, viejo, sabio. Tienes ahí 3 palabras. El acto de escribir río, viejo y sabio va entonces a desatar el resto de las memorias. Cuando entonces te levantas, abres los ojos y miras lo que escribiste, es muy posible de que te empiecen a llegar memorias de lo que acaba de acontecer. Y ahí empiezas a escribir y escribir, a escribir y a escribir. Usualmente las memorias llegan cuando estás escribiendo y cuando miras las palabras. Puedes, por ejemplo, mirar viejo y pensar, estaba vestido de tal forma y empieza a escribir cómo estaba vestido. El río, que el agua estaba clara, no estaba clara, estaba corriendo, no estaba corriendo. Detalles empiezan a llegar hasta que llega lo importante que querías, que era el mensaje. A veces el mensaje es bien sencillo, a veces es una palabra que recuerda. Es posible que la palabra, una de las 3 palabras sea la última palabra que te dijo
la idea general de lo que te estaba hablando. Son muchas las posibilidades, pero para mí es una de las formas más efectivas para recordar los sueños. Cuando empiezas a hacer eso, aunque no te recuerdes el primer día ni 3 palabras, te recuerdas 2 palabras, 1 palabra. Si haces esto todos los días por un par de semanas, te puedo casi prometer, no quiero prometer nada porque uno nunca debe prometer nada, todo el mundo es diferente, pero el nivel de recordar tus sueños va a aumentar, y entonces eso te va a ayudar en todas las otras cosas que quieres hacer con tus sueños. O sea, si quieres volverte lúcido, si quieres usarlos como plataforma para otra cosa, recordarlos es lo más importante, porque si no los recuerdas es como si no los hubieras tenido. Bueno, pues espero que pasen un buen día y buen fin de semana, y chao.